Bienvenidos al quinto capítulo de la serie de los 6 niveles de felicidad. En esta serie el propósito es descomponer, es darle forma y sentido a lo que significa ser feliz, porque es el objetivo principal que todos queremos en nuestra vida. En el capítulo anterior hablamos del nivel -1 de felicidad, que es el nivel de la no felicidad. En el nivel -1, las personas que se encuentran en ese nivel viven en un estado emocional de una frecuencia energética muy baja. Vibran en vergüenza, en culpa, en apatía, en sufrimiento. Y además, eres inconsciente de que estás ahí, porque tú tienes momentos de placer durante el día, de cosas que consumes, ya sean personas, experiencias, lugares o cosas, que enmascaran o compensan en parte esa sensación de estados emocionales tan bajos. En ese capítulo hablamos sobre todo de cómo ser consciente de que estás ahí y qué herramientas puedes utilizar para poder salir de ahí y pasar al nivel 0, que es el nivel de la falsa felicidad. El nivel 0 de la falsa felicidad, que es el motivo de este vídeo, es donde yo he vivido el 95% de mi vida. Y aunque evidentemente pueda parecer muy fuerte decir la falsa felicidad, ahora con perspectiva lo entiendo así, aunque evidentemente no me arrepiento de cómo ha ido el crecimiento en mi vida y yo me he sentido feliz, aunque sea dentro de esta falsa felicidad. Pero sí que me doy cuenta de cómo pensaba y de cómo operaba y cómo me autoengañaba, porque el motivo principal para poder entender de que existen niveles superiores de felicidad al nivel en el que estoy explicando en este vídeo, que es el nivel 0, es sobre todo el de aceptar que nos estamos autoengañando. ¿Cómo nos autoengañamos? Pues de muchas maneras. Para empezar, limitándonos. Yo me convencí a mí mismo de que era la persona más positiva y más optimista que había en la faz de la Tierra. Pero en cambio tenía pensamientos, y así los expresaba en mi entorno, de que traer un niño, un hijo a este mundo, tal y como iba la evolución del mundo, era hacerle una putada. ¿Cómo puedo considerarme la persona más optimista y positiva del mundo y a la vez tener este tipo de pensamientos? Son cosas contradictorias. Sí que es verdad que yo sabía mantener un estado emocional alto, por eso digo que siempre he vivido en este nivel 0, que es el nivel de que ya empiezas a trabajar en un pensamiento positivo superior, no estás en la queja, no estás en el victimismo, y tienes ya una capacidad, aunque sea de manera inconsciente, de percibir la realidad desde el lado positivo del mundo, porque recordemos que el mundo es dual, es decir, el mundo tiene una parte muy mala y tiene una parte muy buena, y las dos están en la existencia, están en la realidad de manera simultánea. La cuestión es en qué parte te quieres tú poner el foco de tu atención. Y yo sí que la mayor parte lo tenía en la parte positiva, pero aún así tenía pensamientos de miedo, como este de traer mi hijo al mundo, que por cierto lo he traído y es la mejor experiencia que he tenido en mi vida y que además sé que va a ser muy feliz, a pesar de que haya una parte del mundo que sea muy negativa, porque entre todos vamos a aprender a, de manera consciente, poner el foco y la atención en esa parte más bonita que es el hecho de vivir. Otra cosa con la que me engañaban, que también le sucede a los del nivel -1 de felicidad, es el de creerme libre. Nos autoengañamos creyéndonos libres porque podemos satisfacer todos los deseos que queramos, sin darnos cuenta que satisfacer todos los deseos que queramos te vuelve adicto a ellos y te esclaviza a esos deseos, te vuelves dependiente de esos deseos. Cuando tú eres dependiente de los deseos, generas una necesidad, y cuando tú generas una necesidad, ese placer que estás disfrutando ya no lo disfrutas de manera pura, de manera real, porque lo haces por necesidad, lo haces porque tienes una dependencia, y de algo que en teoría es bueno, o a lo mejor no, porque también se pueden crear
deseos de cosas que te destruyen, como puede ser un vicio, como puede ser el fumar, como pueden ser las drogas. Pero hay placeres que están muy bien, como por ejemplo ver una película con tu pareja. Es un entretenimiento, es una distracción que te hará tener un momento muy guay con tu pareja. Y eso en sí no es malo, pero tú puedes crear una mala relación con eso. Tú puedes crear una dependencia y una necesidad de volverte adicta a una serie y de verlo cada día, de necesitar invertir 3 horas cada día o 4 horas cada día, y cuando se hacen las 12 de la noche, querer un capítulo más y forzarlo, y eso te hace ir mal en el resto de cosas. Eso es crear una mala relación. Con las cosas que te destruyen, como por ejemplo el alcohol en sí tampoco es malo, pero si tú necesitas beber cada día, o si necesitas beber cada fin de semana cuando estás con amigos, porque tienes la necesidad de emborracharte, ahí sí es crear una mala relación con el alcohol. Lo mismo pasa con el tabaco, lo mismo pasa con cualquier distracción o cualquier placer, porque incluso yo en mi caso, que he conseguido sacarme de encima todos los placeres a los cuales había adquirido una adicción, y eran placeres que o me estaban destruyendo o simplemente no me aportaban nada bueno en la vida, los he podido cambiar, los he podido transformar por hábitos que sí que me hacen crecer, como por ejemplo la lectura. Pero es que incluso de las cosas buenas que te hacen crecer, también puedes generar una dependencia, también puedes generar una adicción. Así que hay que tener en cuenta que el cuerpo químicamente se va a volver adicto a todos los hábitos que tú generes. Si te lo paras a pensar, nos creemos desde nuestra identidad, desde el personaje que nos hemos creado, que esos placeres, que esos deseos, que esos pensamientos y esas creencias que tenemos forman parte de nuestra personalidad. Y como vivimos dentro de esa personalidad, nos pensamos que no podemos disfrutar la vida de otra forma que no sea atendiendo los deseos y los placeres que nuestra personalidad nos dice que es lo que nos gusta, sin ser conscientes que podemos modificarlos, porque todos los placeres que hemos adquirido y todos los deseos que hemos adquirido con el paso del tiempo es algo que hemos ido integrando a base de repetición. Si te lo paras a pensar, si has sido fumador o bebedor de alcohol, como lo he sido yo, te darás cuenta que la primera cerveza o el primer cigarro no te generan placer. Al contrario, no te gustan, tu cuerpo lo rechaza. Pero a base de repetir esa acción, al final acabas convirtiéndola en un deseo de tu cuerpo, porque tu cuerpo químicamente se acostumbra a la química que genera la mente al recibir ese placer. Y entonces, cuando tú quieres dejarlo, no puedes dejarlo porque tu cuerpo mandará señales a tu mente de que vuelva a consumir eso que tanto anhela y a lo que tú le has acostumbrado. Pero de la misma forma que tú lo has acostumbrado, también puedes desacostumbrarlo. Pero como vivimos de manera inconsciente y automática desde dentro de nuestra personalidad, nos pensamos que no podemos, nos cuesta muchísimo y hacemos una montaña muy grande para superarlo, porque es muy difícil superar algo en lo cual tú te identificas. Pero lo que sí que podemos hacer es desidentificarnos, es crear otra identidad. Que puedes pensar, hostia, yo no quiero dejar de ser yo. Es que tú no dejas de ser tú. Tú tienes, o sea, si nos acordamos del segundo capítulo, que hablamos de los 5 fundamentos básicos para entender esta teoría que estoy intentando descomponer de la felicidad y los 6 niveles de felicidad, el quinto fundamento hablaba de que somos seres triples. Tenemos cuerpo, tenemos mente y tenemos conciencia. Alma o espíritu, dilo como quieras en función de tu nivel de espiritualidad. Tenemos una conciencia y nosotros lo que somos realmente es esa conciencia. Luego lo que tenemos es una mente y luego tenemos un cuerpo. El cuerpo lo utilizamos para experimentar esta realidad física y la mente la utilizamos para hacer de puente entre la conciencia y el cuerpo. Cuando tú entiendes y aceptas de que tu existencia es más compleja
de lo que te habías creído, es cuando puedes empezar a tomar conciencia de que la identidad que te has creído es una parte de ti, pero no es el todo, que ese es el problema, que nos creemos que es nuestro todo, que nosotros solo somos esa identidad que nos hemos creado en base a los deseos del cuerpo y las creencias que hay almacenadas en nuestro subconsciente. Nosotros tenemos una conciencia y cuando habla esta conciencia, la podemos escuchar, pero como vivimos desde dentro de la identidad dominados por el cuerpo, nos cuesta mucho escuchar esa conciencia. Esa conciencia nos habla en forma de sentimientos sobre todo, y nosotros estos sentimientos también luego le podemos dar pensamientos. Por ejemplo, en mi caso, me empecé a desarrollar personalmente y yo tenía el hábito con mis amigos de salir de fiesta, de emborracharme, de beber mucho, y para mí eso era la diversión máxima. Incluso recuerdo que con muy poca edad, con 20 años, 21 años, volver de fiesta a las 6 de la mañana en tren hacia mi casa y ver que un sábado a esa hora había gente trajeada en el tren, a mí me daba la sensación, o tenía incluso la sensación de que yo sabía disfrutar de la vida y ellos que estaban ahí trajeados para ir a luchar con sus sueños, no. Y yo pensaba por dentro, qué pringaos. Y yo con 20 años así de gilipollas. Luego, con el tiempo, te das cuenta, otro ejemplo, de estás en un bar tomando una cerveza en una mano y tomando un cigarro en la otra mano y ves pasar a una persona corriendo, haciendo deporte. Y tienes el mismo pensamiento que cuando estaba en el tren y veía a la gente que iba a trabajar. Y pensaba, qué pringao, no sabe disfrutar de la vida. Yo, con mi cerveza y con mi cigarro, sí sé disfrutar porque para mí esto es felicidad, pero esa era mi verdad, no era la verdad absoluta. Y yo me pensaba conocedor de la verdad absoluta, que es lo que nos pasa a todos cuando vivimos en un nivel de conciencia más bajo. Cuando la conciencia se empieza a elevar, el pensamiento empieza a cambiar. Y te das cuenta de que en el mismo momento, con la cerveza en la mano y con el cigarro en la otra, la persona esa que está corriendo ya te empieza a generar que te cuestiones cosas, que cuestionarse cosas es lo mejor que hay para conocerse a uno mismo y hacer ese viaje de introspección, ese viaje interior. Te empiezas a cuestionar cosas como, ¿por qué está corriendo? A lo mejor es que está disfrutando, a lo mejor es que es feliz. ¿Por qué él es feliz corriendo y yo no? A mí también me gustaría ser feliz corriendo. Ese pensamiento a lo mejor viene porque tengo un sentimiento de frustración con mi cuerpo. Él tiene un buen cuerpo, él tiene salud, tiene vitalidad, es capaz de hacer cosas que yo me veo incapaz. Sigues avanzando y otro día, en la misma situación, cerveza y cigarro en mano, ya empiezas a sentir remordimientos, empiezas a sentir arrepentimiento, empiezas a sentir frustración porque tú quieres disfrutar la vida como él, más que como tú, porque te das cuenta de que esa cerveza y ese cigarro que te están haciendo en teoría feliz, te están empezando a hacerte sentir mal. Y eso me pasó a mí. Eso es porque sentimos dos niveles de pensamiento. Hay un pensamiento que lo crea el cuerpo a través del sistema nervioso y y crea esos pensamientos en la mente, y luego el pensamiento que viene desde la conciencia. Cuando tú empiezas a elevar la conciencia, el altavoz de los pensamientos de la conciencia crece, y es cuando empiezas ese conflicto dentro de ti en el cual deseas una cosa que luego te arrepientes y tienes la motivación de hacer cambios en tu vida que luego no puedes por culpa de los pensamientos del deseo. Y acabas entrando en esta vorágine de procrastinación en la cual no sabes cómo salir
de ahí. Y ese es el problema principal del nivel 0. A mí también me pasó una cosa muy curiosa. Seguramente lo explicaré en otro vídeo de manera más profunda, pero puedo explicar que yo he vivido rodeado de un entorno que no era el que me pertocaba por el nivel económico que tuvo mi padre, sobre todo, que era el promotor y el que se encargaba de mantener la familia. Mi padre fue una persona que no fue un mal padre y hizo todo lo mejor que pudo, pero sí que es cierto, y no me cuesta reconocerlo, que vivía por encima de sus posibilidades. Entonces yo viví en un entorno donde mis amigos y sus familias tenían un nivel adquisitivo y un nivel económico mucho más alto. Entonces, cuando ya nos hicimos mayores y ya teníamos 18 años, yo ya no pude ir a las mismas universidades que ellos, a ellos les compraban coches y yo tenía que comprarme mi propio coche y tenía que ponerme a trabajar. Después algunos de ellos se empezaron a casar e incluso algunos se casaba fuera en otro país y yo no podía ir a esa boda porque no me la podía pagar, no me la podía permitir y eso me generaba mucha frustración. Pero por otro lado hay una parte positiva porque en este mundo todo problema es una oportunidad y toda cosa buena puede provocar conformismo, que ahora lo veremos. A mí mi entorno, que estaba por encima de mis posibilidades económicas desde donde yo había nacido, me forzó a llegar a su nivel. Y tuve que trabajar muy duro, primero por cuenta ajena y luego por cuenta propia, para crear un nivel de ingresos que estuviera al nivel del suyo, para yo poder mantener el mismo ritmo de vida que ellos tenían. Y así fue. Conseguí el nivel de ingresos que ellos tenían para poder mantener su mismo ritmo de vida. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo llegué a su nivel de ingresos, que era para mí un muy buen nivel de ingresos, me relajé, me conformé, porque era el techo que el entorno nos había dado a todos. Todos tenemos un entorno y este entorno tiene unas creencias y estas creencias nos ponen límites, límites que no existen, que no son reales, pero nos los pone y nosotros los aceptamos como una verdad. En mi caso, cuando yo llegué a ese límite que se consideraba en el entorno, que era el límite de lo que se podía ganar en un día, al mes me refiero, ya te relajas. Y en el problema que pasa cuando te relajas es que dejas de empujar. Y cuando dejas de empujar, tienes mucho tiempo libre. Y cuando tienes mucho tiempo libre y no sabes cómo encontrar el sentido de la vida y cómo sentirte feliz, lo empiezas a llenar con distracciones, con entretenimiento y con vicios. Y eso es lo que me pasó a mí. Cuando llegué a ese nivel de ingresos, empecé a consumir mucho de todo. Empecé a consumir ir a comer mucho fuera, consumir viajar mucho, consumir competí en karting, me compré coches, motos, consumía marihuana, fiesta y alcohol. Y cada vez el problema de basar tu felicidad en el consumo, como ya hemos hablado en algún vídeo, es que es como una droga, ¿no? Que siempre necesitas ir aumentando la dosis porque ya no te genera la misma dopamina. Claro, ahora que lo veo desde fuera, me doy cuenta que yo estaba totalmente identificado con esa forma de vivir y no concebía que existiera otra forma de vivir. Y ahí es donde está el autoengaño. Porque la forma de vivir tú la puedes elegir libremente. Y además es que la conciencia nos marca el camino. Cuando consigues elevar tu conciencia y empiezas a escucharla de verdad y empiezas a hacerle caso, y aunque el cuerpo te hable de que siga queriendo deseos de comida basura o de ver mucha tele o mucho scroll en el móvil, el cuerpo te sigue enviando que tiene esos deseos, pero como la conciencia del pensamiento está mucho más fuerte, consigues que no te domine el cuerpo y que en cambio puedas seguir el propósito real de vida, que es el que te marca la conciencia. Y la conciencia en el fondo, que tiene un objetivo común en todos nosotros, quiere lo mismo, que es
amor como última instancia, y desde el amor que tiene uno mismo dentro, transmitirlo hacia afuera. Ese es el propósito de cualquier ser humano a nivel conciencia, y a partir de aquí puedes ir desgranando toda tu realidad y toda tu identidad, porque tu identidad, cuando tú realmente te sientes feliz, es cuando la basas en qué puedes ofrecerle al mundo. Tu yo más elevado es la máxima expresión hacia el mundo, y eso es lo que te hace sentir mejor contigo mismo, es lo que te hace sentir lleno por dentro. Y cuando tú te sientes lleno por dentro, ya no tienes la necesidad de estar constantemente consumiendo todo el día, porque el consumo, recordemos, es algo finito, es algo que empieza y que acaba. Y si tú solamente basas tu felicidad en estos placeres, cuando el consumo se acaba, sientes esa sensación de vacío, de que algo te falta. Y eso es lo que le ha pasado a mucha gente que ha muerto solamente enfocado en consumir placer. Y han llegado a niveles de consumo de placer tan altos que cuando ya no te queda nada por consumir, no le encuentras sentido a la vida. Y el sentido de la vida es el amor. No hay otro sentido que el amor. El amor hacia ti mismo y desde ti mismo y a través de ti mismo hacia el mundo. Y cuando tú te autorrealizas de esta manera, tú puedes consumir placer sin depender de ello, sin sentir necesidad. Entonces, para resumir un poco, el principal problema de este nivel cero de felicidad es el de autoengañarnos y el de ponernos límites, pensándonos que estamos en la cima de la experiencia humana, en la cima de la felicidad, cuando ni tan siquiera es la base de esa montaña. Pero como nadie nos ha enseñado, como no conocemos que no hay límite, porque es que aunque yo haya marcado 6 niveles de felicidad, cuando llegamos a explicar el último nivel de felicidad, nos daremos cuenta que ese nivel es infinito, es eterno, no hay techo. Entonces, lo primero que hay que hacer es comprender, interiorizar de que no hay límites en cuanto a la experiencia de vivir. Y la única manera de sentirte lo mejor posible por dentro es creciendo cada día, es con la sensación de progresar. Si tú no progresas cada día en ser tu mejor versión, en ser un poquito mejor cada día, vas a necesitar consumir placeres para cubrir esa falta. Pero cuando tú te enfocas en ser mejor cada día, no te sobra tiempo para tener que aburrirte y tener que tirar de distracciones y de vicios. Porque cuando quieres ser mejor cada día y encuentras el placer que te da y la satisfacción que te da el querer ser mejor cada día, te falta tiempo. Es cuando empiezas a hacer cambios de hábitos drásticos como el que he podido hacer yo, que es levantándote antes de las 5 de la mañana, para poder atender esas ganas de vivir y esas ganas de ser mejor cada día y de aportar un poquito más al mundo, a tu entorno y a tu vida en general. Entonces, primer paso para cambiar de nivel, para pasar de nivel 0 a nivel 1, es aceptar de que te estás limitando, aceptar que te estás autoengañando, creyéndote que has llegado a la cima cuando no has llegado. Ese es el paso número 1. Y el paso número 2 es el de querer crecer cada día un poco más. Y acordaros que hay 4 áreas de autorrealización. Hay la área del físico, hay la área de la mente, hay la área del dinero y hay la área del espíritu. Cuando tú empiezas a tener el hábito de autorrealizarte en estas 4 áreas, es cuando empezarás a romper esos techos que hay en este nivel 0 de existencia y de felicidad y empezarás a descubrir cómo te habías autoengañado, cómo esa sensación interna que creías que era la máxima que existía, se empieza a quedar muy pequeña y empiezas a experimentar cosas increíbles que son muy difíciles de explicar con palabras, porque las palabras son una forma de comunicación muy primitiva que no transmite las emociones. Solamente puedo
invitar a que lo probéis, y cuando probéis de autorrealizaros en todas las áreas y empecéis a experimentar niveles superiores a los que la sociedad nos enseña de que solamente podemos ser felices siendo positivos y consumiendo cosas, cuando empieces a sentirte tan bien desde dentro contigo mismo, autorrealizándote en todas estas áreas y empieces a aumentar ese nivel de felicidad, de plenitud, que esa palabra me encanta, plenitud, ahí es cuando te das cuenta de lo engañados que estamos con nosotros mismos, porque el engaño en el fondo viene influenciado por el entorno, pero quien al final crea ese autoengaño somos nosotros mismos. Entonces, importante, saber que nos estamos autoengañando, saber que existen dos líneas de pensamiento, saber que el cuerpo nos domina y que tenemos una conciencia y que podemos empezar a escuchar esa conciencia. La única manera de escuchar esa conciencia es empezar a saturar la mente con conocimiento que te hagan elevar esa conciencia, con nuevos hábitos. Hay que dejar ir la identidad vieja para poder acceder a la identidad nueva, porque si quieres mejorar tu vida, si realmente quieres cambiar tu vida y quieres llegar a niveles muy superiores, no lo podrás hacer con la identidad que tienes hoy. Con la identidad que tienes hoy podrás llegar hasta donde estás hoy. Esta identidad no te va a hacer llegar más adelante. Para poder llegar más arriba tendrás que dejar ir mucha parte de ti o que tú consideras que es parte de ti que en el fondo no lo es simplemente algo que tú has integrado en tu vida y te has creído que eres de sí. Acordaros también que cuando un bebé nace, un recién nacido, es omnipotente, tiene la potencialidad de poder ser absolutamente lo que quiera, porque empieza desde cero, no ha creado creencias, no ha creado programas inconscientes, puede ser absolutamente todo lo que quiera. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un recién nacido y un adulto? Ninguna. O sea, la misma omnipotencia que tiene un recién nacido también la tiene un adulto. Lo que pasa es que el adulto se ha autolimitado, se ha autoengañado desde la identidad y el personaje que se ha creado que no puede ser otra cosa. Entonces, tomar conciencia de que podemos ser otra cosa, de que podemos modificar nuestra identidad, que podemos cambiarla incluso totalmente, que si nos apetece disfrutar o ser felices corriendo, si forzamos ese hábito, al final disfrutaremos corriendo. Si dejamos de beber cerveza o de fumar tabaco, aunque ahora nos pensemos que no podemos ser felices si dejamos de fumar tabaco, seremos muy felices cuando consigamos habituarnos a ya no fumar. Porque tu nueva identidad, esa mejor versión de ti, ese yo más elevado, no fuma. Ese yo más elevado que es capaz de crear esa vida que sueñas, no fuma. Por lo tanto, desde esa identidad te va a gustar no fumar. Desde la identidad vieja te va a gustar fumar. Y eso pasa con todo. Entonces, repetición de información, repetición de conocimiento para crear esa nueva identidad que te llevará a materializar cualquier sueño que tengas. Soy Jordi Planti, puedes seguirme en Instagram, se agradece un like, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.